Amigo de Gato Bizarro, estoy en la Feria del Libro de Viña 2015 con mi amigo Martín Muñoz Kaiser, después de ver la presentación del Martillo de Pillán, que ya va a estar disponible en YouTube. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, muy contento, salió muy entretenida la presentación. Cuéntame un poco, un pequeño resumen de qué se trata el libro y dónde lo puedo encontrar. Muy bien, el libro se trata, no sé si pueden ver aquí, ahí, de un guerrero mapuche que se llama Lientaro, que es llamado por un brujo para ir a buscar el Martillo de Pillán al volcán Lanín para poder derrotar a la serpiente Caycaybilú, que tiene unos brujos ahí que han convertido a unos muertos en una especie de zombie que quieren destruir al pueblo mapuche. O sea, es fantasía heroica. Por supuesto, justamente eso, fantasía heroica. Si quieren ver a un Conan en la América precolombina de ascendencia mapuche, este es el libro. Mejor que Siegfried. Mejor que Siegfried. Sí, porque Siegfried es un poco más sentimental, ¿no? Sí, sí, era muy llorón. Sí, este no, va y da la pelea y le sacan la mugre y se vuelve a parar, y se vuelve a parar, y se vuelve a parar, hasta que triunfa. Cuéntame un poco dónde lo puedo encontrar. Estamos en esta feria, la Feria del Libro de Viña del Mar, hasta el 25, hasta el domingo, aquí en el stand de Megalibros, stand 6 y 7. Y también lo pueden encontrar en todas las antárticas del país, las librerías antárticas, creo que están en casi todos los malls. Y en algunas ferias chilenas del libro, y ahí creo que está en la librería que leo, y en el atico.cl lo pueden pedir por internet. Tardes. Es para mí un placer estar aquí en la Feria del Libro, en la Feria Internacional del Libro de Viña del Mar, para presentar la que fue mi primera novela. El miércoles estuvimos presentando Evento Z, que es mi última novela. Es una novela de zombies que sucede en Valparaíso. Y ahora les vamos a contar un poco de El Martillo de Pillán, que es una novela que se ambienta en la América precolombina, antes de la llegada de los españoles, en la cual un guerrero mapuche es llamado por un brujo que se llama Curimán para ir al volcán Lanín a conseguir un arma mágica, que es la Pillantoqui, el arma del dios Pillán, para poder liberar a su pueblo de Caycaybilú y sus esbirros. Para eso me acompaña Valeria Araya, o Midori, más conocida como Midori Gale, y Felipe Uribe, Armijo. Midori Gale es escritora, es titulada de animación digital de la UNIAC y ha publicado El Archimago, que es este libro que está aquí, que es una saga, es una novela de fantasía épica y que uno la puede seguir en internet. Uno la puede buscar en Facebook por Archimago Saga. Y ella nos va a hablar ahora un poquito acerca de El Martillo de Pillán y lo que a ella le pareció mi novela. Bueno, hola, primero que nada, gracias por invitarme a hablar de tu novela en un evento. Muy bien, yo me dedico a escribir fantasía épica, me gusta esto de la caballería, lo medieval, y El Martillo de Pillán es bastante distinto a las historias que escribo, que son más de un grupo, de comprender a los personajes. Acá no, acá tenemos a Lientaro, que es el protagonista, que es un mapuche guerrido, chatito, moreno, fornido, que nada lo derriba. Incluso su propia terquedad, que a veces quiere derribar su propia voluntad, no, él sigue adelante, como es en cierto modo el pueblo chileno originario. El Martillo de Pillán también me llama mucho la atención cómo está narrada la aventura. El protagonista, cómo va viviendo sus experiencias, que es muy distinta a la que pongo yo, que hago un desarrollo más psicológico del personaje. Aquí, como el personaje es un poco más cerrado y terco, él solo va aprendiendo a golpes. Por lo tanto, cada capítulo es una aventura, un nuevo tropiezo, una nueva pelea, donde lo machacan, y si no lo machacan y le dan una zurra por ahí, claro, las peleas
Es que al principio son peleas aisladas, pero va avanzando la aventura y se va metiendo con más huestes, en una guerra. Entonces vamos conociendo además por él cómo es el pueblo mapuche chileno, cómo vive, cómo son sus entornos, cómo se alimenta, cómo se relacionaban los distintos pueblos mapuches en esa época, porque se dividían, ellos le decían países, lo que nosotros ahora son regiones. Entonces, aparte de que es una aventura bastante entretenida y bastante al estilo como masculino, se puede decir, porque hay mucha pelea, mucha sangre y también romance pero desde el punto de vista masculino, ya obviamente. También tienes esto del aspecto de la cultura que te instruye mucho, sin metértelo a la fuerza, sino que vas disfrutando del entorno, de la vida que tiene Lientaro y su pueblo, mientras vas viendo su aventura y cómo él va progresando. Vas conociendo no solo la mitología, sino que también costumbres y cómo era el Chile precolombino de esa época. Es una historia que yo recomiendo bastante, está muy entretenida para conocer nuestro pueblo. Bien, gracias. Bien, sí, la verdad es que cuando yo escribí, tuve como un año de investigación dura, digamos, porque me preparé bastante antes de escribir, leyendo literatura fantástica, épica, antes de escribir El Martillo de Pillán, y después me tiré como un año más o menos solamente leyendo antropología mapuche, mitos mapuches para poder preparar El Martillo de Pillán. Y la verdad es que sí, ahí me interesaba mucho mostrar cómo vivían los mapuches antes de la llegada de los españoles. Ahora los voy a dejar con Felipe Uribe Armijo. Él también es escritor, es licenciado de literatura de la Universidad de Chile. Actualmente desarrolla textos de educación o textos educativos, y el 2010, porque no solamente le gustan los textos educativos, sino que le gusta también escribir fantasía, publicó la compilación de cuentos de ciencia ficción, Meditación de un condenado. Así que ahora los dejo con Felipe. Hola, bueno, primero que todo, gracias Martín por invitarme a conversar acá. Esta, si no me equivoco, la tercera vez que participo de estos conversatorios sobre tu libro, sobre este libro en particular. Esta novela, El Martillo de Pillán, como le apuntaban recién, es una novela de fantasía épica. Esto básicamente quiere decir que ocurre en una época distinta a la nuestra, en un pasado bastante lejano. Ocurre en un contexto en donde lo sobrenatural, la magia, la hechicería es algo normal. Y un tercer elemento es que lo importante, lo más relevante en esta narración son los hechos de armas. Hay un héroe que lucha, que se inmiscuye en una guerra. Siempre la fantasía épica habla de un héroe que tiene que a través de su hecho de armas, como le digo, tiene que devolverle el orden al mundo en el que habita. Ahora, lo curioso de esta novela es que la fantasía épica está bastante en boga hoy en día. Bueno, yo creo que todos leímos a Tolkien en nuestra juventud, por lo menos el primer acercamiento siempre suele ser bastante temprano, y ahora está de moda también Canción de Hielo y Fuego, Winter's Coming, no sé cuál era, que tiene una serie de televisión y está bastante de moda. Alta gente lee este tipo de literatura. Pero claro, la mayor parte de ese tipo de literatura hace una referencia al mundo nórdico. Es una literatura anglosajona que hace alusión a mitologías germanas, a contextos medievales en el sentido europeo. La Edad Media fue algo propiamente europeo. Los castillos, las fortalezas y todo ese contexto que ocurrió hace cientos de años en el viejo continente. Pero la diferencia de lo original, digamos, que tiene la novela de Martín, es que hace una narración de fantasía épica acá, como les contaban recién,
Esto sucede en un pasado, claro, pero un pasado nuestro, en el pasado de la cultura mapuche. Entonces esa es una diferencia muy grande con la fantasía épica que normalmente se consume hoy en día. Esta novela abarca la mitología probablemente mapuche, y los mitos, bueno, los mitos tienen algo bastante particular que siempre, como era una literatura oral la que visitaba los mitos, siempre se hacían revisiones y siempre se hacían transformaciones. El mito estaba permanentemente cambiando. Pero claro, hoy en día como que hemos dejado de lado en buena medida los mitos. Entonces ya no se hacen estos cambios. Bueno, Martín sí lo hizo. Martín hizo una revisión a estos mitos, y hay un vuelco grande que es el de la serpiente, que se llama Kaikaivilú. Claro. Kaikaivilú, ahí Martín entrega una visión totalmente distinta a la que uno puede haber aprendido en el colegio. Entonces Martín no solamente está creando una narración sobre su héroe, Lientaro, y sus hechos puntuales, sino que está haciendo toda una transformación en cuanto a la mitología mapuche, lo cual me parece súper rescatable. Ahora, la fantasía épica, como les decía, nos habla de un héroe. El tema del viaje del héroe estuvo tratado sobre todo por Joseph Campbell, un antropólogo estadounidense de los años 50. Él habla del viaje del héroe, y el viaje del héroe básicamente consiste en que hay un personaje que es un elegido. Bueno, yo creo que todos hemos visto en películas, leído en novelas las historias de, qué sé yo, de Luke Skywalker, por ejemplo, que es como un elegido por la fuerza, o el mismo Harry Potter también, pues, es el elegido, que siempre de estos personajes hablaron la profecía. En el fondo es el elegido para que le devuelvan la paz a un mundo que está totalmente fracturado por un gran villano, por el gran antagonista de la historia. Entonces Lientaro también es un personaje que ha sido elegido de alguna forma para derrotar a este gran hechicero y a este gran monstruo mitológico que está amenazando a los países mapuches, en donde, bueno, como es fantasía épica, en estos países mapuches suceden cosas sobrenaturales, totalmente sobrenaturales. Entonces eso, bueno, es un gran condimento para la acción. Y este héroe va pasando etapas. Decían recién, claro, que Lientaro es un personaje testarudo, porfiado, es súper perseverante. Yo creo que esa es su principal virtud. Entonces se le van poniendo pruebas al personaje. A Lientaro le sacan la mugre a cada rato. Entonces tiene que ir recuperándose, tiene que ir sorteando, y por supuesto es una novela en donde las pruebas tienen un carácter progresivo, cada vez son más difíciles, lo que lo hace súper atrapante y súper entretenido. Entonces el héroe va perfeccionándose y va aprendiendo y va enfrentándose cada vez a riesgos mayores, porque es una novela de aventura, y la aventura es esencialmente un viaje en el cual uno se somete a riesgos, vive grandes peligros. Entonces, en virtud de estos peligros, Lientaro va aprendiendo, va fortaleciéndose, creciendo como personaje. Ahora, otra distinción que yo veo particularmente en esta novela es que yo creo que una de las cosas principales que se le critica a la fantasía es que hay muchos autores que escriben simplemente novelas de evasión, como se dice. Y más allá de que igual el término sea discutible, ese concepto, pero claro, hay muchas de estas novelas cuya finalidad es meramente el entretenimiento, y no es el caso de esta novela. Esta novela aborda un drama superhumano, que es el drama de Lientaro, que ha perdido a su mujer. Su mujer ha muerto, y la motivación de Lientaro es súper curiosa, porque él lo que quiere es una muerte heroica. Él está buscando una muerte heroica. Es un poco como los griegos, que trataban de morir heroicamente para irse a los campos elíseos, o la secta de los asesinos en Medio Oriente, que claro, también ellos querían morir en batalla para poder irse a este Edén que les tenía reservado a los héroes.
Bueno, en el caso de Lentaro, él quiere una muerte heroica para poder irse al cielo, donde él cree que lo está esperando su amada que falleció. Entonces hay un sentimiento de melancolía que atraviesa todo el libro, lo cual le da un relieve dramático súper especial, le da una profundidad a la historia. Pero más allá de este tinte dramático, un poco triste que se puede entender, esta es una novela súper esperanzadora, porque ese sentimiento también vive un viaje, hay una evolución, ese sentimiento va cambiando. Ahí ustedes lo van a descubrir cuando lo lean, pero Lentaro conoce a otra persona que le devuelve las ganas de vivir, y es un sentimiento que va creciendo y que cierra muy bien en ese sentido. Entonces es una novela que nos habla de eso, un personaje que crece, que va dejando atrás su tristeza y que va viviendo mil y una aventuras para restablecer la armonía en este mundo mapuche que está siendo seriamente amenazado por estas fuerzas malignas y sobrenaturales. Así que, bueno, en síntesis es una muy buena historia, muy interesante, profunda y entretenida. Así que felicito a Martín porque, bueno, es una novela que lleva algunos años, como 3, ¿verdad? No sé, 3 años y todavía goza de excelente salud. Así que quiero felicitar a Martín y interpelarlo para que nos cuente si esta saga sigue, ¿cómo va eso? Gracias. Sí, o sea, de hecho sí, ahora en este momento estoy trabajando en una segunda parte del Martillo de Pillán, con el mismo personaje, Lentaro, y está bien interesante el trabajo al respecto. No les voy a contar nada. Quería contarles un poco, quería contarles cómo nos conocimos con Felipe, porque El Martillo de Pillán fue mi primera novela, y normalmente cuando uno escribe recién y tiene su primera novela, uno está muy inseguro en saber si el texto está bueno o no, si es publicable o no, si vale la pena o no mandarlo a una editorial y así. Entonces yo lo primero que hice fue ir donde don Carlos Calderón, que es una persona mayor ya de mucha experiencia en la literatura. Él me dijo, sí, esto está publicable, y se lo mandé a la editorial. Y meses después, creo que 3 meses, o ya faltaba poco para ser publicado y había sido aceptado por la editorial, me llega un mensaje en Facebook que me dice, hola Martín, yo soy Felipe Uribe, yo corregí tu texto y me pareció súper bueno. Así que, y de ahí empezamos a conversar, y bueno, él también era escritor, y nos juntamos y finalmente nos hicimos amigos, y yo le pedí que él, como se había involucrado muchísimo en el texto, porque lo corrigió, que me presentara la primera novela. Entonces, la primera vez que presentamos El Martillo de Pillán estaba don Carlos Calderón, que es una persona muy especial para mí, y estaba Felipe en ese momento. A mí lo que me llamó la atención, entre otras cosas, también es el grado de documentación que tenías tú para... O sea, se notaba, había un respaldo, digamos... Sí, historiográfico, digamos, que era palpable. Sí, mi idea desde un principio, o sea, cuando yo quería hacer... Estaba reflexionando acerca de la identidad chilena. Y a ese respecto, bueno, lo primero que uno siempre se va al pasado, ¿no? Y viendo qué es lo que hizo Tolkien con El Señor de los Anillos, y yendo más allá de la forma, uno puede notar que él toma todo lo que existe en Tolkien, está tomado de la cultura nórdica. Y la mayoría de la fantasía le copia a Tolkien, y por lo tanto le copia, o sea, toma como base la mitología nórdica para poder generar sus mundos fantásticos. Entonces yo quise hacer lo mismo, pero con nuestra propia identidad, que son, en nuestro pasado son los mapuches, que digamos que tienen la cultura más pregnante en Chile, porque lo que hacían los mapuches, que es muy curioso, uno piensa que los mapuches son solamente una cultura guerrera y que peleaban con todo el mundo, porque claro, aguantaron 300 años contra los españoles, y nunca fueron conquistados, etcétera, etcétera. Pero cuando uno se pone a investigar, uno se da cuenta que en realidad la técnica de
esparcir la cultura mapuche, porque en Chile, cuando llegaron los españoles, se hablaba chilidungún, que en el fondo es uno de los dialectos del mapudungún, y se hablaba prácticamente en todo Chile. Acuérdense que Chile, cuando recién Chile era más corto, porque Perú llegaba hasta La Serena, un poco más arriba, pero en todo el territorio chileno, hasta Chiloé, se hablaba mapudungún. Y cómo los tipos logran esto no es imponiéndose por las armas a las culturas vecinas, sino que dando a sus mujeres como esposas, o a sus hijas como esposas, y las esposas que criaban a los niños de estas nuevas culturas terminaban hablando mapudungún y creyendo en la mitología mapuche. Y además el linaje en el mundo mapuche se traspasa a través de la mujer, no a través del hombre. Esas son cosas súper interesantes que uno va descubriendo de la cultura. Y que a mí me interesaba poner de manifiesto para que la gente conociera que en realidad los mapuches no son tan... O sea, son tosudos, cuando hay que defenderse se defienden, y eso está claro en el libro. Pero no es tan... la cultura es mucho más profunda y mucho más rica de lo que a nosotros nos han contado. Y eso me interesaba dejarlo claro en el libro. Entonces, a partir de eso, yo lo primero que leí fue la Araucana, que es, curiosamente, creo que el único canto épico, así como el Mío Cid. En España tienen el Mío Cid, en Francia el Cantar de Rolando, los nórdicos tienen las sagas de Siegfried, y nosotros los chilenos somos el único país americano que tiene un cantar épico, que es la Araucana. Entonces, bueno, yo dije, aquí hay un antecedente. Nosotros podemos hacer literatura épica, y con lo nuestro. Si ellos lo hicieron en Europa y se hizo algo acá en América, nosotros deberíamos seguir cultivando esta literatura, digamos, estas historias de corte épico, pero con lo nuestro. Y ya hay un antecedente. Entonces, bueno, de ahí seguí investigando. Estuve como les contaba, estuve como un año tomando apuntes y qué sé yo. Y me topé con la leyenda del cacique Latrapay. Y eso da origen al título, que es el Martillo de Pillán. Entonces, la leyenda del cacique Latrapay, o sea, es como un cuento, ¿verdad? Porque el cacique tenía 2 hijas muy bonitas, y las quería tanto que no quería que nadie se casara con ellas. Entonces, habían 2 jóvenes mapuches que las pretendían. Y era bastante común que para seleccionar marido, los caciques les pusieran pruebas a los hombres. Entonces tenían que hacer pruebas de fuerza, quién tiraba la lanza más lejos, quién saltaba más en un pie, quién saltaba más alto, etc. Y la prueba que les pone el cacique Latrapay a estos 2 jóvenes es botar un árbol de un solo hachazo, lo cual obviamente es imposible. Entonces lo que hacen estos jóvenes es orar a Pillán para que envíe una Pillantoqui. Entonces Pillán manda 2 rayos, y cada uno bota un árbol con esa Pillantoqui. Entonces el elemento central, o el elemento mágico que yo tomé para darle, digamos que es el pivote de toda la historia, que Lientaro tiene que ir a buscar el martillo de Pillán, esta arma mágica que aparece mencionada aquí, es este martillo de Pillán, que luego le va a servir a Lientaro para poder derrotar a Caicaipilu, que es una serpiente gigante, ¿no? Muy poderosa, y que tiene muchos brujos a su servicio. Además, porque tú me contabas una vez que había desentido de tu idea primigenia de enfrentar a Lientaro con los españoles. Querías como retratar bien la cultura que estaba antes, que era como el ADN en el fondo de lo que somos hoy. Sí. Bueno, hay otra cosa súper curiosa que tienen los mapuches, que es que yo creo que su gran virtud, como les decía, no es tanto ser guerreros, sino que se adaptan muy rápido. Se adaptan muy rápido. Entonces, cuando llegaron los españoles, ellos rápidamente
habían estado en guerra con el Imperio Inca mucho tiempo, los habían vencido todas las veces, pero sabían, digamos, la guerra inca era una guerra simbólica que tenía que ver con atrapar a tu enemigo, no matarlo, no era una guerra de destrucción. Es que tiene un nombre técnico, no sé si es guerra de destrucción, pero es una guerra que es para destruir, matar y conquistar. En cambio la guerra del Imperio Inca era para someter y convertir en digamos, tiene un nombre. Siervo, vasallo. Sí, en siervos, en vasallos, en pequeños reinos que después fueran llevándole gente para sacrificar a los incas y alimentos y qué sé yo, para digamos, alimentar el Imperio Inca. Entonces los mapuches, cuando llegaron los españoles, su primer acercamiento es en esta misma guerra simbólica. Entonces llegaban con chulcas de chicha atrás, con sus mujeres, hacían baile, hacían escándalo, y cada vez que mataban a un guerrero gritaban su nombre al cielo para decir: Dios, mira lo que he hecho, este es mi nombre y yo maté a mi enemigo, etcétera, etcétera, etcétera. Y fueron barridos por los españoles en un primer momento. Pero no les costó nada adaptar sus técnicas de guerra para poder repeler a los españoles. Y no solo eso, el maíz que ellos tenían se demora un poco más que el trigo. Entonces, durante la guerra de los 300 años con los españoles hacían incursiones todos los veranos. Y el maíz no alcanzaba a madurar y por lo tanto no lo alcanzaban a cosechar. De inmediato ellos cambiaron al trigo, que es la semilla que traían los mismos españoles, porque el trigo madura más rápido, lo podían cosechar y después se iban a las montañas a refugiarse. Entonces en la entrada de los españoles ellos podían simplemente repeler peleando nomás, sin tener que proteger los cultivos. Lo otro es que pasaron de tener llamas, que ellos le llamaban el chirihueque, pasaron a tener ovejas. Y así se adaptaron al caballo, rápidamente adoptaron al caballo y lo metieron a su cultura, tanto así que todo lo que uno puede leer ahora de los mapuches tiene que ver con el caballo. La cultura equina la absorbieron pero de una manera increíble. Entonces a mí me interesaba, y todo eso nosotros lo sabemos, esa cultura mapuche, no sé si decirlo contaminada, pero enriquecida con la cultura española, nosotros la conocemos. Y a mí me interesaba dar a conocer esta cultura previa, ¿no? Esta cultura previa donde no había trigo, donde no había caballos, porque nosotros además nos hacen clases de historia, sabemos quién es el rey Felipe II, la reina Isabel y qué sé yo, y conocemos la historia de España, pero no conocemos la historia de los mapuches, y nuestra cultura chilena es una cultura mestiza. Entonces, la mezcla, creo yo, o generar una mezcla en nuestra mente de aceptación de nuestra cultura, no tiene que ver con centrarse en los españoles o centrarse en el conflicto español-mapuche, porque ese es un conflicto bélico que genera que la gente se ponga de un bando o del otro, porque en el fondo es una pelea. A mí lo que me interesaba es que la gente conociera ese otro lado mapuche, esa historia escondida que la gente no conoce, para que pudiera aceptarla y mezclarla en su propio fuero interno, sin necesidad de un conflicto entre la cultura española y mapuche. Eso, y bueno, lo otro que quería contarles era por qué elegí el mundo fantástico. Es bien fácil, a mí me gusta mucho la psicología y en especial Carl Jung, y él habla de los arquetipos, que también tiene Campbell, ¿no? Sí. Campbell habla mucho de los arquetipos que tienen que ver con el viaje del héroe y de la estructura que tiene que pasar el héroe, y él habla del inconsciente colectivo. Entonces tiene muchos como testimonios de niños chicos que tienen sueños premonitorios de que se van a morir, por ejemplo, y sueñan con un cuervo y con símbolos a los cuales ellos nunca han estado expuestos. Entonces él habla de que hay un conocimiento inherente al ser humano cuando nace, y que es este inconsciente colectivo. Entonces mi intención, creo que bien, ambiciosa al principio, era afectar el inconsciente colectivo de mi pueblo, de Chile.
Y lo mejor era irse a la época, al tiempo mítico, al tiempo de los arquetipos, que es ese tiempo que está en el inconsciente, en el tiempo de los sueños. Y por eso es que decidí escribir una novela épica basada en el tiempo mítico, que tiene que ver con los arquetipos y que trata de afectar en el fondo el cómo nos sentimos con nosotros mismos, porque nosotros sabemos que no somos europeos, somos sudacas y somos quiltros, somos una mezcla entre español y mapuche. De hecho yo creo que todos tenemos algún poco de sangre mezclado, y la idea principal es que sintamos que eso no es malo, que eso es nuestra virtud como pueblo chileno, y eso me interesa dejarlo de manifiesto en esta obra. A mí algo que me llamó la atención cuando la primera vez que hablé con Martín, yo le dije, oye, qué notable cómo aplicaste lo del viaje del héroe, de Campbell. Me imagino que te gusta esa teoría, te sientes identificado. Y me miró, no sabía de qué estaba hablando. Entonces yo ahí le conté lo que ya había leído de Campbell, qué sé. Y en el fondo lo que me llamó la atención es que Martín implementó la estructura del héroe, pero de un modo intuitivo. Ahora, eso a ver, tampoco es tan tirado a las mechas, porque lo genial que hace Martín es crear un relato mítico, en el registro mítico. Resulta que Campbell, él hablaba de los arquetipos como... Bueno, de hecho, Campbell toma a Jung para explicar los mitos. Y Campbell habla del monomito. ¿Eso qué quiere decir? Que hay estructuras que son inherentes a cualquier mito, que son comunes a todos los mitos. O sea, hay un mito en la India, en Australia o aquí en la Araucanía, tiene más o menos la misma estructura y comparten los mismos arquetipos. Y eso lo implementó Martín. Los arquetipos son los personajes típicos que aparecen y que cumplen una función determinada en el mito. Entonces, por ejemplo, está el héroe, obvio. Está el mentor, súper importante, claro, el sabio que lo inicia, que funciona como un heraldo y que lo llama a la aventura y que le enseña. ¿Quieres particularizar? Sí. No quería interrumpir, estás contando los arquetipos. Simplemente quería comentar la parte espiritual también. El mundo mapuche tiene muy desarrollado lo que es el conocimiento y el respeto por lo que son los antepasados, lo que es sus dioses y lo que toda esta cultura, el mundo espiritual de donde salen todas las mitologías que conocemos como Caicaibilú, el Trauco, la Pincoya y muchos otros que han quedado un poco opacados también porque no son tan populares como los que acabo de mencionar, pero están dentro de la mitología mapuche, y cómo los mapuches vivían su vida diaria. Esto de, por ejemplo, para un guerrero morir en batalla era como la mitología nórdica, esto de morir e ir al Valhalla. Entonces siempre tienen su vida en torno a lo que es el mundo espiritual. En un momento yo también hice una investigación del mundo mapuche antes de conocer la novela de Martín, y ellos respetan mucho el espíritu de los antepasados. De hecho, los antepasados los veneran porque ellos los están cuidando como desde el mundo espiritual, ya que en el mundo espiritual está esto de los brujos, que de repente se escucha los brujos de Chiloé. También los mapuches tuvieron lo que son los calcu y los lungunes, ¿ya? Que manipulaban los espíritus que estaban en pena o que no tenían la muerte adecuada, se puede decir, para atormentar a los vivos. Entonces también tienen esta batalla espiritual, física, en donde no es solo comer, vivir y dormir, sino que también tienen las costumbres, los ritos, toda la música, tocar los montunes, tiene todo un significado, porque no solo están luchando en este plano, sino que están luchando por el otro también. El otro los puede ayudar, es algo mutuo, es algo que siempre está constante en el diario vivir, y en la novela está bastante reflejado, al igual también que los escenarios. Bueno, no he tenido la fortuna de viajar tanto al sur, pero de las pocas veces, mientras yo iba leyendo la novela, me gustaba mucho cómo está explicado, narrado, cómo era el viaje, el tiempo que les tomaba, por dónde pasaban, y más o menos si uno ha viajado y va nombrando los lugares, te puedes ir imaginando cómo es la vista que está teniendo el protagonista, cómo está Alientaro en esta aventura. Te puedes imaginar los parajes, y si dice que fue al lago a tomar agua y sale que estaba por Pucón, entonces te lo imaginas ahí en Pucón con el volcán al fondo y cosas por el estilo, y cómo cambia la vegetación
y como los detalles gráficos, o sea, la geografía, dependiendo del sector por donde se mueven. Así que para la gente que le gusta el sur, ha ido, o es una zona que le fascina, también se pueden instruir mucho, pueden aprender mucho también por la historia. Y para saber, en el fondo, cómo era la cultura mapuche en general, pues. O sea, se habla también de los aspectos cotidianos, pues. No solamente del mundo especial de la acción, de la aventura, de la guerra, sino del día a día, de cómo vivían, de qué utensilios ocupaban para sus cosas más domésticas, en fin, para conocer todo el mundo mapuche. Es una genial puerta esta novela. Y lo otro que hay que decir es que en el mundo de los mitos, y que esta novela lo aborda bien, es que el mundo otro, digamos, el mundo del más allá, claro, espiritual, es parte también del físico. Dentro del físico se puede pasar al espiritual sin que te tengas que morir. O sea, Campbell en el monomito hablaba, por ejemplo, del descenso a los infiernos, que es un tópico, de la resurrección, de la muerte y la resurrección del héroe, y Gentaro, por ejemplo, hace un descenso al infierno cuando baja a este mundo, a este subsuelo, al volcán, claro, y va a buscar esto, el martillo. Ahí está ese tópico. Entonces, claro, porque para nosotros, bueno, dentro del imaginario, porque no sé, hay personas que creen en eso es subjetivo, pero dentro de nuestro imaginario, cuando alguien se muere puede descender al infierno, pero el héroe mítico, él puede hacerlo. De hecho, por ejemplo, Ulises se encuentra con los muertos y vuelve después a la superficie. Y Hércules. Claro, Hércules. Dante también, claro. En el mundo de los mitos pasa eso, y la muerte y la resurrección, que claro, muchas historias ya modernas lo toman como algo simbólico, ¿verdad? Pero está siempre presente ese umbral que era muy importante en la vida antigua. Sí, de hecho es curioso porque uno de mis libros favoritos es Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne. Y la verdad es que habían varias formas en que el héroe llegara al volcán, pero entrar por el cráter era un poco extraño, ¿no? Porque se podía quemar, ¿no? Y es como raro. Entonces hay un fenómeno súper curioso que pasa con la lava, que hace unos tubos redondos, o sea, circulares, perfectos, que quedan unos cilindros de vidrio dentro en las faldas del volcán, porque la lava no siempre sale por arriba en una explosión, sino que a veces se mueve y va con el calor del magma, se va cristalizando toda la roca y queda un tubo por el cual pueden entrar. Entonces, entre que yo estaba como bien pegado con el Viaje al centro de la Tierra y quería hacer un pequeño guiño al respecto, elegí que Gentaro entrara a través de las cavernas al volcán Lanín para ir a buscar el martillo. Sí, y eso, bueno, también me preocupé bastante, hablé con un biólogo, me acuerdo, para ver qué tipo de fauna hay en el sur. Por ejemplo, el cerdo del sur tiene una diferencia de las pezuñas. Por ejemplo, la pezuña del cerdo occidental está junta, así, pero la del chileno está abierta. Detalles como ese, por ejemplo. Y hay... que me asesoré con un geólogo también, porque me interesaba dar una descripción bien detallada de las cavernas. Y estuve hablando con un primo que trabaja en el norte y él me leyó la novela, qué sé yo, al principio me dijo, oye, empecé como... Todavía no estaba corregida, era el manuscrito recién. Empecé como a ver algunos detalles, pero después se me olvidó y me metí en la novela. Y él me asesoró un poco en qué tipo de rocas hay en la cordillera, qué tipo de paisajes deberían verse si uno entra en las cavernas, y cómo es el asunto de la temperatura, porque mientras más uno va bajando, la temperatura sube en las cavernas. Uno piensa que está todo frío, como estalagmitas y caen gotitas, pero no, es súper caluroso adentro. Y lo otro es que me asocié con le pregunté a una bioquímica acerca de cómo podía ser, porque hay un mundo, los mapuches
tienen una concepción del mundo que es como trenzada o junta, en donde la realidad espiritual está superpuesta a la realidad común y corriente. Que es lo que decíamos, que por eso Orientalo también puede entrar, puede, entre comillas, hay un umbral pasar al mundo. Claro, no hay un umbral claro. No hay un umbral claro, está todo como... No hay uno solo, no hay uno definitivo. Está mezclado, se junta el mundo espiritual y el mundo, digamos, concreto, están presentes siempre. Entonces, justamente por eso ellos hablan de la Minchen Mapu, que es la tierra de los espíritus en desequilibrio, y hablan de la Lastrache Mapu, ellos tienen los Lastraches son como unos duendes. Que tenían ciudades, ¿no? Sí, yo es que me imaginé una ciudad subterránea de estos duendes. Bueno, ¿cómo hacer que esa ciudad...? Porque sin luz nada funciona. Entonces hay unos hongos en México que son bioluminiscentes. Entonces empecé a trabajar toda la fauna de la caverna y cómo las algas bioluminiscentes generan esta luz para que puedan vivir estos seres y que son, digamos, y que son un poco medio occidentalizados. Entonces ahí puede ser un poco digamos, un contrapunto entre lo que los mapuches piensan, cómo ordenan sus ciudades los mapuches y cómo ordenan sus ciudades los occidentales. Porque de hecho, por ejemplo, la costumbre de bañarse todos los días, que es latina, y los franceses y los europeos en general son súper cochinos, no se bañan, por eso el perfume francés. Los mapuches se bañan todos los días en el río en la mañana, todos los días, y la higiene es súper importante. Y ellos se ordenan en clanes familiares y tienen como centros de reuniones, donde la idea es que la gente esté lo más separada posible para poder tener un orden higiénico de la sociedad. Entonces eso es súper práctico. Entonces me interesaba mostrar a estos enanos, que son los Lastraches, que viven en una caverna y como tal, por tanto no hay mucho espacio, viven todos hacinados, y Orientalo dice, oye, estos son súper cochinos, aquí están todos juntos, ¿qué pasa? Anda con un poncho y... Gracias. Anda con un poncho y se apretuja en él para que los olores no se le impregnen en el cuerpo porque lo encuentra lo último. Pero una acotación que quería hacer con lo de las cavernas es que eso también está, aunque las cavernas obviamente son inventadas y para poder llegar al corazón mismo del volcán, pero las cavernas son algo que está en la cordillera chilena. De hecho, se dice, escuchaba en las clases de historia por ahí, que por ejemplo Manuel Montt cruzaba muy rápido de Chile a Argentina y nadie sabía cómo porque no pasaba por los pasos de arriba. Entonces muchos decían que a lo mejor era por cavernas subterráneas, así que es algo que de verdad existe o existió en su punto y que es real, y se está reciclando aquí una relación entretenida con esta cultura de los duendes que más encima tienen cerca una especie como de iguanas gigantes que nadan en lava y que ponen en peligro a los héroes en muchas partes cerca del final de la historia. Bueno, espero que se hayan entusiasmado por el libro. Si quieren comprarlo, está en las librerías antárticas alrededor de todo el país. Y lo pueden encontrar acá en el stand de Mundilibros, que está, de Mega Libros, que está al fondo, en el stand 6 y 7. Y yo ahora creo que queda poquito rato, porque la feria cierra a las 2, así que si alguien quiere comprarlo y quiere que se lo firme, yo me voy a ir para allá ahora. Y si quieren conversar un ratito que queda, también se puede. Así que quiero dar las gracias a Midori y a Felipe por haberme acompañado a conversar del libro. Creo que salió bien interesante la conversación. Así que muchas gracias por su atención y por su tiempo.